Continuamos con nuestro tema de predicación en la carta a los Efesios y hoy vamos a hablar de las bendiciones espirituales del creyente. Antes que nada, quiero dar gracias a Dios por la bendición que me da de que un día como hoy, hace un año exactamente, estaba regresando a esta congregación que también fue mi casa y fue la congregación que me apoyó para yo convertirme en pastor. Así que estoy muy agradecido con Dios, con ustedes, porque juntos cumplimos ahora un año de estar en Talwood en español. En este tiempo he visto la misericordia de Dios obrando en medio de nosotros y bueno, nos multiplicamos bastante rápido y Dios sigue añadiendo a la iglesia los que han de ser salvos. Una de las cosas cuando llegué aquí fue decirle a los hermanos anglos que yo no tenía ningún poder, que todo el poder estaba en el Señor y que el Señor iba a ir añadiendo a su iglesia los que habían de ser salvos y al mismo tiempo a los hermanos que iban a ser importantes y necesarios, que se unieron a los hermanos que ya habían estado. Y quiero también bendecir a los hermanos que permanecieron a pesar del tiempo que estuvieron solos. Yo los bendigo y gracias por continuar con nosotros, y también al hermano José Rivas, quien estuvo también liderando este grupo. Muchas gracias también por recibirme y por permitirme ser pastor de ustedes en esta congregación. Bien, dicho todo esto, hoy continuamos con nuestra serie expositiva en la carta a los Efesios. Y cuando digo expositiva, es que vamos a ir en la medida de lo posible tratando porciones de esta carta. En algunas ocasiones serán pasajes muy extensos y en otros serán pasajes más cortitos. El domingo pasado hablamos de nuestra identidad en Cristo. Como toda carta del Nuevo Testamento, las cartas poseen un saludo, poseen una bendición, se identifica al autor, a los destinatarios, y parte de esto lo estuvimos viendo el domingo pasado. Si usted quiere saber un poco de esta predicación, puede ir al sitio web de nuestra iglesia y ahí buscar esta prédica. Hablamos de nuestra identidad en Cristo y aprendimos que a través del llamado de Pablo, que Dios no busca ni recoge ni escoge a personas perfectas. Más bien Dios llama a personas rotas, a personas confundidas, algunos violentos, otros rebeldes, para mostrar y derramar su gracia sobre ellos. Al igual que Pablo, cuando fue llamado, Dios no llama a nadie para que venga y se siente y caliente bancas. Dios llama para que nos pongamos activos en servirle a Él del mismo modo como lo hizo el apóstol Pablo. Así que vamos a estar examinando esta carta por un momento y voy a pedir que por favor entonces nos coloquemos de pie solamente para orar, por favor. Vamos a estar orando y les pido que inclinen su rostro por un momento. Oremos. Amado Dios, en esta mañana yo te pido, Señor, que tú hables a tu iglesia, a tu pueblo, y que seas con nosotros. Quita cualquier cosa, Señor, que pueda estar estorbando, y reprende a los demonios, Señor, que intentan, Señor, interrumpir el buen funcionamiento de tu palabra. Glorifica tu nombre como siempre lo haces. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su lugar. Hoy vamos a continuar con el capítulo 1 de la carta a los Efesios, pero vamos a enfocarnos únicamente en un solo versículo
Esta carta es tan profunda que yo no sé si me va a alcanzar el tiempo para poder terminarla, pero hoy nos vamos a enfocar en un solo versículo. El domingo pasado hablamos de los 2 primeros versículos. Hoy solamente nos vamos a enfocar en el tercer versículo, así que imagínense cuán profunda es esta carta. Por cierto, esta carta está dividida en 2 partes. La primera nos da una descripción teológica, doctrinal de lo que implica estar en Cristo. Y la segunda parte tiene que ver cómo nosotros aplicamos esas verdades doctrinales en nuestra vida. Y esta carta está enfocada para que nosotros no vivamos vidas mediocres espiritualmente hablando. Así que vamos a ver qué es lo que dice este versículo, pero antes de esto, quisiera preguntar si alguna vez usted ha recibido un regalo tan especial que cuando lo recibió no sabía cómo agradecerlo. ¿A quién no le gustan los regalos? Si usted recibió un regalo así que no esperaba y que mucho menos pensó que lo merecía, pero cuando alguien vino se lo entregó con entusiasmo, con amor intencional, de tal manera para hacerlo sentir bien. Yo he tenido personas que me han regalado cosas que no me lo esperaba, y cuando uno recibe algo que no espera dice, wow, qué bien se siente, ¿no? Hay regalos incluso que nos marcan para toda la vida. Al menos yo recuerdo cuando era niño, a mí siempre me apasionó el béisbol, y recuerdo que en un cumpleaños le pedí a mi padre que me regalara un guante de béisbol, y resulta que mi papá llegó hasta en la noche a casa, y yo pasé todo el día esperando el guante de béisbol. Cuando fui acá a acostarme, estaba la caja con mi guante de béisbol ahí, y eso para mí es algo que nunca olvidaré, fue algo glorioso. Hay regalos que nos marcan, como esto que acabo de decir, pero hay regalos que los superan a todos los que nosotros quizás hemos podido recibir. Y estos regalos son las bendiciones espirituales que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. No hay regalo humano, escuche bien, que supere los regalos que hemos recibido a través de Cristo Jesús. Son regalos eternos, bendiciones espirituales que nos ayudan en el diario vivir y que también nos dan una herencia que todavía no disfrutamos a plenitud, pero que ya la estamos disfrutando. Así que estas bendiciones de las que vamos a hablar, las bendiciones espirituales, no son cosas materiales que se desgastan, que se corrompen. Más bien son bendiciones eternas que nacen en el corazón del Dios Padre y que fueron compradas por el Señor Jesucristo a través de la redención, y que son aplicadas por la bendita persona del Espíritu Santo. En el capítulo 1 de Efesios aparecen las 3 personas como fuente de toda bendición espiritual. Por lo tanto, es una bendición completa que viene del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dicho esto, los cristianos estamos completos en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Amén o no amén? Si lo va a dar, délo bien. El mundo en el que vivimos vive obsesionado con lo material. A las personas andan siempre enfocadas en buscar lo último que la moda está marcando, y las personas siempre buscan obsesionadamente qué es lo mejor, el mejor carro, la mejor ropa, el mejor reloj, etcétera, etcétera. Y las personas ponen su mirada en estas cosas. Sin embargo, en la carta a los Efesios, Dios nos llama a levantar la mirada hacia lo eterno. Escuche lo que acabo de decir. En la carta a los Efesios, Dios nos llama a levantar nuestra mirada en lo que es eterno. El texto que ahora vamos a ver nos abre una ventana hacia el cielo mismo y nos invita a contemplar
las riquezas espirituales con las que ya hemos sido bendecidos. No es que seremos bendecidos, sino que ya hemos sido bendecidos. Hoy no hemos venido a pedirle nada a Dios, sino hemos venido para bendecir al que ya nos ha bendecido. Y Pablo nos lleva al recinto mismo del trono de la deidad para mostrarnos la grandeza y la extensión de las bendiciones y tesoros que pertenecen a aquellos que ya están en Cristo Jesús. Dicho esto, póngase de pies una vez más por respeto a la palabra del Señor y leamos juntos lo que dice Efesios capítulo 1, verso 3. Por favor, ahí en pantalla, si lo puedes poner, Andy, y si no, búsquelo en su Biblia, ahí está. El texto dice, mire qué lindo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué es bendito? Porque nos bendijo. ¿Con qué? ¿Con un poquito de las bendiciones? No, que nos bendijo con toda bendición espiritual, y hago énfasis, espiritual. ¿Dónde? En los lugares celestiales en Cristo Jesús, Señor nuestro. Puede sentarse. Los que han estado estudiando conmigo los martes, puedes regresar el texto, por favor, y déjalo ya ahí que continúe. A los que han estado conmigo los martes, recordarán y se han dado cuenta que a mí me gusta ver los detalles en las Escrituras. Y lo primero que yo observo al leer este texto es que Pablo no comienza esta carta, ya él saludó y todo, pero ahora viene a desarrollar el cuerpo de la carta, pero no lo hace con un regaño. Pablo no viene a regañar, tampoco viene con una preocupación, ni mucho menos viene con una petición o con una necesidad. Pablo empieza con la actitud de un adorador verdadero. Pablo usa una palabra en el griego que es eulogeo, y esta palabra es la que usted ve ahí en pantalla para bendito. Y esta palabra o esta expresión es una declaración poderosa, es una exaltación gloriosa. Pablo con esta primera palabra estalla en alabanza al único que es digno de toda gloria, al Dios eterno, al que es fuerte, grande y temible, como lo llamó Nehemías cuando dijo: Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia de los que le aman. Pablo eleva su voz como un adorador que ha sido sobrecogido por la gracia. Normalmente nosotros tenemos la inclinación de que cuando nos acercamos a Dios venimos con un bagaje de peticiones, de quejas, de necesidades, y nos olvidamos que nuestra primera tarea como hijos de Dios es ser un adorador. Pero no solo adoramos de palabras, deberíamos también de adorar con nuestra propia vida. Nuestra vida debería ser un estilo de adoración. Pablo está alabando a este Dios al reconocer lo que ya las Escrituras han afirmado de Él, que Él es el único Dios verdadero, el único Dios bendito. Cuando Pablo dice bendito, Pablo está diciendo Él es el único que es supremo, Él es el único que es glorioso, Él es el único que es perfecto, Él es el único que es santo y todopoderoso. A ese Dios es del quien yo les vengo a hablar en esta mañana. Es el mismo Dios del que Pablo le escribió a los Efesios. No es un diosito,
que lo podemos poner en una vitrina y que lo podemos cargar y moverlo de un lado a otro. Él es el que hizo los cielos y la tierra, y todo lo que existe lo sostiene con el poder de su mano. Este es el Dios del que habla Pablo. El salmista en el Salmo 145, verso 3, dice lo siguiente, ahí en pantalla, por favor. Grande es Jehová y digno ¿de qué? De suprema alabanza. No es una alabanza mediocre, es una alabanza suprema. Por eso el que adora aquí tiene que venir con un corazón de adorador, sensible, humilde. El que predica lo hace para exaltar a Dios y no para ser exaltado él mismo. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Su grandeza es inescrutable. Esta palabra significa que su grandeza no se puede saber. Los martes estamos empezando a estudiar la existencia de Dios y no podemos saber todo acerca de Dios, solo lo que Él se ha revelado. Y lo que se ha revelado es suficiente para aún no entender cosas de la grandeza de Dios. Hay cosas que no podemos saber de su grandeza. Tampoco cosas que no podemos ni medir ni averiguar, porque Él es tan grande que no sabemos, nunca nos alcanzará para saber lo que Él es. Job se refirió a Dios como el que hace grandes cosas e inescrutables y maravillas, ¿cómo? Infinitas, sin número. Así que Pablo alaba a ese Dios y lo reconoce como Dios. Yo no sé qué estás viviendo ahora, qué estás pasando. Quizás estás afligido, pero en vez de estar lloriqueando por los pasillos, empieza a alabar a Dios, empieza a alabar su grandeza y quizás Él tenga misericordia de ti. Pablo lo reconoce, lo alaba, porque Él es la única fuente de bendición. No hay más. Pablo nos muestra que de Dios depende todo lo que tenemos. Pablo nos dice que también Dios no depende, y esto es algo que debemos entender, Dios no depende ni necesita de nadie para ser bendito. Él ya es bendito. Él es bendito en su naturaleza, Él es eterno en su naturaleza, Él es puro y es excelso. Dios el Padre no solo hace cosas buenas, sino que Él es bueno en un sentido y en un grado que ningún ser humano, excepto su propio Hijo, aquel que es igual a Él en poder, honra y gloria, como nuestro Señor Jesucristo, lo puede ser o entender. No hay nada más apropiado y correcto para nosotros, seres finitos, que bendecir a Dios por su gran bondad. Y la razón por la que debemos de bendecir a Dios en su gran bondad, lo vamos a estar estudiando al pasar estos domingos y lo vamos a estar viendo en esta carta, es que Él nos escogió sin nosotros merecerlo, dice el verso 4. ¿Usted sabe lo que es que el Dios Todopoderoso haya puesto su mirada en usted? Cuando usted andaba perdido y alejado de Él y alejado de toda justicia, Dios lo miró. Y cuando lo miró, lo amó. Y lo amó de tal manera, dice el texto de Juan 3:16, que envió a su Hijo para morir por usted. Ese es un amor que no se compara con nadie. Dios lo escogió en amor para ser adoptado como hijo suyo por medio de Jesucristo, dice Efesios 1:5. Así que cuánta bendición tenemos de este Dios. Pero no solamente eso. En los versos posteriores, y esto lo vamos a estar estudiando en los siguientes domingos, Él nos hizo aceptos gracias a la redención. Y cuando hablamos de la redención, lo vemos como un simple pago, pero no es un simple pago, es el dolor, el sacrificio de un justo, de un santo, de un ser perfecto como es Cristo Jesús, aguantando todo tipo de vicisitudes, de tormento y de calvario por causa mía y por causa de usted. Él derramó su sangre para que hoy nosotros fuéramos adoptados como hijos de Dios. Bendita bendición de Dios. Así que
nos hizo aceptos gracias a la redención. Y sobre todas las cosas, nos ha dado el perdón de nuestros pecados. ¿Qué riqueza mejor que esta? ¿Qué riqueza mejor que esta? Que mis pecados pasados, presentes y futuros fueron perdonados por nuestro Señor en aquella cruz cuando derramó su sangre. Por lo tanto, camino como un justo, como un hijo de Dios, con una nueva identidad, porque Dios me perdonó, Dios me libró, Dios me salvó de ir al infierno, de que mi alma se corrompiera. Dios me libró, Dios me perdonó. Bendito Dios por esto. Así que Efesios 1:9 dice que todo esto según su beneplácito. A Él le place. Él no lo hace coaccionado, que alguien lo esté empujando. No, lo hace porque es así su naturaleza. Además de esto, yo les decía que está la Trinidad presente. También parte de su bendición es que hemos sido sellados. Sellados, ¿sabe lo que eso es? Los creyentes, los que son hijos de Dios, sellado por la bendita persona del Espíritu Santo. Fuimos sellados. Ese es el distintivo que nos hace hijos de Dios. Ese es el distintivo que nos sella, que le indica al diablo y a los demonios que cuando se mete con nosotros no somos de su propiedad, somos de alguien que ya nos compró, y ese es el sello del Espíritu. Nos selló hasta que se cumpla la redención final, y esta es la garantía de nuestra salvación, el sello de su Espíritu. Nosotros alabamos a Dios por estas cosas. No obstante, deberíamos también de alabarlo en medio del dolor, en medio de las luchas, en medio de las pruebas, en medio de la frustración, en medio de la oposición o de la adversidad. Nosotros debemos de alabar a Dios porque sus bendiciones son mayores que nuestros sufrimientos y son bendiciones eternas. Lo alabamos porque Él es bueno y porque sigue siendo bueno en medio de las cosas que no nos gustan. Así que alábalo. Si puedes alabar a Dios en esta mañana, alábalo, porque nunca decayeron sus misericordias. Tú puedes entender eso. Nunca decayeron sus misericordias. El salmista decía, el Salmo 103:2, mire lo que dice: bendice, alma mía. ¿A quién? A Jehová. Y no olvides ninguno de sus beneficios. No olvides ninguno de sus beneficios. Había un canto que decía: Él es el que perdona todas nuestras iniquidades. Es interesante que, a diferencia de Dios, nosotros no podemos darle algo que Él no tenga. Él lo tiene todo. Cuando nosotros le decimos bendito, no es que le estamos dando algo, simplemente estamos reconociendo lo que Él es, porque Él lo tiene todo. Más bien es Él quien nos da a nosotros lo que nosotros necesitamos. Así que Pablo está reconociendo a este que está adorando, y lo reconoce porque es el único que puede bendecir. La verdadera bendición es la que viene de Él y la que no añade tristeza. Pablo dice que este Dios es el único que nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Mira una vez más Efesios 1:3. El texto dice así, Efesios 1:3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué cosa? Que nos bendijo con toda bendición espiritual.
El escritor de la carta de Santiago dice: toda buena dádiva, es decir, todo buen regalo, todo don perfecto, desciende de lo alto, del Padre de las luces. Pablo también en Romanos nos asegura que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, los que conforme a su propósito han sido llamados. Dios bendice, porque Él es la fuente de toda bendición, de toda buena dádiva. La bondad que nosotros tenemos solo puede venir de Dios, porque no existe otra fuente fuera de Dios que nos pueda bendecir. Observe, Pablo dice: nos bendijo. Pablo hace una referencia a los creyentes que él menciona en el verso 1 que vimos el domingo pasado, a los santos y fieles. En esta gracia prodigiosa, su providencia maravillosa y su plan soberano nos ha elegido para bendecirnos. Dios ha ordenado desde la eternidad que los que son de fe son bendecidos. Cuando digo que soy bendecido, y quiero hacer la aclaración, no esté pensando que va a andar en un Rolls Royce o en estas cosas. No, para eso trabaje y trabaje mucho. Estoy hablando de otro tipo de bendiciones, esas que solamente Él puede dar, esa paz que solamente Él puede dar. Dios nos ha bendecido. Ahora bien, para nosotros entonces bendecirlo a Él con todo lo que Él ya nos ha bendecido, lo único que podemos hacer es hablar cosas buenas de Él y vivir de acuerdo a lo que Él pide que nosotros vivamos. Cuando Él nos bendice, Él comunica su bondad a nosotros. Mientras nosotros lo bendecimos con palabras, como el caso de Pablo, Pablo dice: bendito sea Dios, lo bendice con palabras. Él nos bendice con hechos contundentes, como la redención y el perdón de los pecados. Mientras yo proclamo bendito Dios, Él me bendice con hechos. Él no es solamente de palabras, Él también es de acción. Todo lo que podemos hacer es hablar bien de Él, porque en nosotros mismos ni siquiera tenemos algo bueno para darle. ¿Usted piensa que tiene algo bueno para darle? No tenemos nada bueno que darle. Pablo entendía ese concepto porque Pablo sabía perfectamente que él no podía darle nada a Dios. Toda su inteligencia y su preparación académica de haber sido criado y formado a los pies de un gran erudito como Gamaliel no le sirvió de nada. Su religiosidad no le sirvió de nada. Su violencia, su rebeldía no le sirvió de nada. Su poder económico no le sirvió de nada, hasta que tuvo ese encuentro con el Cristo glorioso que lo derriba de aquella cabalgadura donde va y le dice: yo soy Jesús, vuélveme a ver, yo soy Jesús. Solamente podemos darle gracias. A Él no le falta bondad. De hecho, no le falta nada. Él no puede bendecirnos a nosotros por causa de nuestra bondad, porque nosotros no somos nada bueno. Él nos bendice porque Él es bondadoso y porque nosotros carecemos de bondad. Por eso es que Él nos bendice. Dios nos colma de toda buena dádiva y de toda bendición por su naturaleza y por la necesidad que nosotros tenemos de ser bendecidos. El texto dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Con toda bendición espiritual. Esta palabra espiritual, los que vienen los martes habrán escuchado este término, neumatología. Bueno,
para el estudio del Espíritu Santo es un término muy parecido en el término griego espiritual, es neumáticos. La palabra que usamos para las llantas y estas cosas, bueno, la palabra neumáticos, neuma, espíritu, es la que se usa aquí. Y esta palabra que está ahí en este texto y que pudiéramos estarla pasando por alto, se emplea única y exclusivamente con relación a la poderosa obra del Espíritu Santo. Así que Pablo lo que nos quiere decir es que todas estas bendiciones están viniendo también de la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Y estas bendiciones no se obtienen con riqueza, con fama o con poder. Usted puede tener todas estas cosas, pero el día que muera, todo lo que has provisto, ¿de quién será? Eso es lo que dicen los evangelios. Está bien si usted alcanza posesiones económicas y materiales y alcanza un estatus bueno, gloria a Dios. Si lo alcanza, acuérdese de mí cuando esté en su reino. Pero eso no es suficiente para decir que usted es un bendecido. Porque hay ricos que son miserables y hay pobres que son ricos porque han recibido la bendición de Dios. Como también hay ricos que son ricos doblemente y pobres que son pobres doblemente. Así que ¿de qué lado está? Dios le ha bendecido con toda bendición, pasada, presente y futura. Y cuando hablamos de bendiciones espirituales, nos estamos refiriendo a la fuente de la bendición y no al alcance de todas las bendiciones, sino a la fuente de la bendición. Muchos cristianos oran a Dios. Es interesante y preste atención a esto. Hay algunos cristianos que oran y le piden: Dios, dame más amor. Y no se han dado cuenta que deberían de saber que el amor de Dios ha sido ya derramado en nuestros corazones por el poder del Espíritu Santo. Eso dice Romanos 5:5. Así que lo que usted necesita pedirle a Dios no es más amor, sino empezar a aplicar ese amor que Dios ya ha derramado en su vida. Hay gente que ora pidiéndole a Dios paz y se olvidan que Jesús dijo: la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Dios ya nos ha bendecido con paz. Hay otros que piden oración por ser felices y por tener gozo, aunque ya Jesús dijo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis gozo y vuestro gozo sea cumplido. Hay gente que le pide a Dios fortaleza, aunque la palabra de Dios ya nos dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que dése cuenta cuán bendecidos somos. Dios no puede darle más de lo que ya le ha dado a través de la persona de Cristo. No hay más nada que podamos recibir, porque hay gente que anda buscando recibir cosas místicas, como si Cristo no fuera suficiente. Cristo es suficiente en todo y por todo. La necesidad del creyente radica en seguir recibiendo esas bendiciones. Pero no solamente recibirlas, sino hacer algo con lo que ya tiene. Dios ya ha bendecido. ¿Qué hacemos con esas bendiciones? Es que me cae mal con solo verlo. Dios ya te bendijo para que a través de su poder tú tengas la capacidad para perdonar del mismo modo como Él nos perdonó a nosotros. Dios nos ha bendecido. Finalmente, y porque hoy tenemos Santa Cena, después de Pablo exaltar que Dios es bendito y que nos ha bendecido con toda bendición espiritual, Pablo añade una frase que parece abstracta, pero está cargada de mucho significado. Observe dónde es que nosotros recibimos esas bendiciones.
Una vez más el texto: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Dónde? ¿Dónde? En los lugares celestiales. ¿En quién? En Cristo Jesús. Esta bendición no se refiere a un lugar geográfico, sino a una realidad espiritual. La expresión en los lugares celestiales está en la carta al menos 5 veces, en el verso 3, en el 20, en el 3:10, en el 6:12, y siempre está apuntando a la esfera espiritual donde Cristo reina y donde el creyente tiene acceso por medio de él. Efesios 1:20 dice Pablo que Cristo fue resucitado y sentado a la diestra de Dios en los lugares celestiales. Efesios 2:6 Pablo afirma que nosotros también fuimos resucitados y sentados con Él en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Esto significa que nuestras bendiciones no están limitadas a lo terrenal. Son reales, aunque sean invisibles. Son eternas, aunque aún no las podamos ver plenamente, pero son reales. Estas bendiciones están disponibles, únicas. Escuche bien, mírese a sí mismo. Mírese a sí mismo ahora, porque todas estas bendiciones están disponibles únicamente para aquellos que están unidos a Cristo por la fe. No es por mérito ni por experiencia mística, sino por la unión en Cristo Jesús, Señor nuestro, que tenemos todas estas bendiciones. ¿Usted se da cuenta? Es en Cristo. Pablo dijo en 1 Corintios 1:20, porque todas las promesas de Dios son de Dios, en Él sí y en Él amén. El Cristo es el sí, Cristo es el amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Colosenses 3:1-3 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad la cosa de arriba, iglesia, donde está sentado Cristo a la diestra de Dios. Y mire lo que dice, mire lo que dice: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Así que las bendiciones espirituales ya son tuyas si no te has dado cuenta que ya las tienes. Y la razón es porque estás en Cristo. Y tú no dependes de las circunstancias terrenales para estar bendecido. ¿Sabías eso? No depende de las circunstancias terrenales para decir soy un bendecido, porque es que ya has sido bendecido por Cristo. Ahora, esto es lo último: no podemos olvidar que en los lugares celestiales no son solamente el lugar de nuestra bendición y posición en Cristo, sino que también son el lugar donde enfrentamos la más grande oposición espiritual que nosotros tenemos. Pablo dice, Efesios 6:12, porque no tenemos, escucha lo que dice Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. ¿Dónde? En las regiones celestes. Ese es el campo de batalla. Por eso somos llamados en Efesios a vestirnos con la armadura de la fe. Aunque ya hemos sido bendecidos, seguimos en combate. Estamos en combate. La palabra lucha ahí es el término griego que se utiliza para una lucha a muerte. Estamos en una lucha a muerte. Así que aunque hemos sido bendecidos, estamos luchando, seguimos en combate. Pero no combatimos para obtener la victoria. Hay gente que distorsiona esto, como si el diablo es más poderoso que Cristo. Y hay gente que anda hablando más del diablo que de Cristo y viendo al diablo en todos lados, cuando Cristo es dueño y Señor de todo lo que existe. Ahora, no combatimos, escuche bien, no combatimos para ganar la batalla.
más bien combatimos desde la victoria, porque ya Él nos ha dado la victoria. Es decir, cada vez que yo combato, aunque yo me esté sintiendo que me están atacando fuerte, usted debe de venir a esta palabra y entender que Él ya nos hizo victoriosos en Cristo Jesús y que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Así que combatimos como bendecidos, no como maldecidos. Esto cambia mucho. No como mendigos, sino como alguien que sigue a Cristo, creyendo que Cristo ya venció. Cuando Pablo dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, nos está recordando una sola cosa. Una sola cosa nos está recordando. No nos falta nada. Eso es lo que Pablo nos está recordando. No nos falta nada. No necesitamos correr tras experiencias nuevas, vivencias nuevas. Ni podemos, ni deberíamos de seguir viviendo como frustrados, buscando algo más. La Biblia dice que ya no nos falta nada. Ahora entiéndase en el sentido espiritual. Y es que en Cristo Jesús ya lo tenemos todo. Y póngase de pie. Lo tenemos todo. Todo. Tenemos amor de parte de Él. Tenemos perdón de parte de Él. Tenemos propósito de parte de Él. Tenemos gozo de parte de Él. Tenemos paz. Tenemos fortaleza. Tenemos herencia y vida eterna. Todo lo tenemos de parte de Dios nuestro Señor. Y nuestra tarea no es pedir más. Ya todo lo que Él ha dado es suficiente. Sino vivir agradecidos y ser responsable con lo que ya hemos recibido. Por lo tanto, no hay razón para ser mediocres espirituales. Me dijeron que terminara a las 11:50. Pero yo quiero invitar, no puedo, no está en mí, yo lo siento por los que... Pero no puedo evitar esto. Yo quiero invitar a la congregación que si reconoce las bendiciones espirituales de Dios, el perdón, la redención de su vida, la restauración de su alma y todas estas cosas, venga conmigo aquí adelante para que hoy alabemos el nombre de Dios juntos.